Compartir pantalla. Damos inicio a la clase del día de hoy, 29 de septiembre de 2021, y estamos con el grupo 21521. Ustedes son el grupo de auxiliares de aduanas. Ustedes son, en este momento estamos en un módulo que se llama almacenamiento de la carga portuaria y tarja de la carga portuaria. La semana pasada vimos todo sobre el almacenamiento, de hecho vimos un video sobre la importancia del trabajo en el mar, de los armadores, y vimos una serie de palabras y de locaciones que indican cómo debe ser el trabajo en los almacenes y en los puertos. Hoy vamos a ver algo muy específico que se llama la tarja. ¿Qué es la tarja? Es la revisión, es el conteo que se le hace a todas las mercancías que llegan a puerto. Ustedes como auxiliares de aduana seguro los van a colocar a hacer tarja. Pero para poder firmar una tarja uno tiene que tener credibilidad, tiene que tener honradez, demostrar que uno sí cumple, que uno es de confianza y que entonces uno le dejan firmar, porque si no te mandan a contar y después rectifican para estar robando, ¿no? Y te van abriendo, ¿sí me expliqué? Entonces uno tiene que demostrar que uno es honesto, que uno es honrado, que uno sí pueden, si uno es digno de confianza y si pueden brindarle confianza que pueden contar con uno. ¿Ya? ¿Sí me expliqué? Entonces, hoy ustedes tienen sus materiales en su plataforma, ustedes tienen, cerrar esta, ustedes tienen un material que se llama tarja de la carga portuaria. Vamos a ampliarlo. ¿Y qué es tarja? Básicamente, el tarja es un documento. El tarjador, es la persona que cuenta. El tarjar es el servicio de conteo. Pero la tarja es un documento que tiene que ser diligenciado completamente de muchos poderes. ¿Ya? Se llama tarja. Tarja es un documento que deja evidencia de la revisión que se hizo en ese momento. Entonces te colocan a ti, permítanme que acabo de llegar a alguien, Brandon Higirio. Muy bien, Brandon. Entonces, buenas tardes, señor. No tenía luz. Disculpe. Tranquilo, estamos así en la misma, nosotros también llamando a varios. Entonces, dice que básicamente, ¿qué es tarja? Tarja es un documento y el tarjador es la persona que revisa, que llena ese documento teniendo en cuenta que la revisión que está haciendo, me dijeron que eran 5.000 pares de zapatos, me dijeron que eran 1.500 pares de zapatos tenis, 1.500 de zapatos de talla tal, me dijeron que eran 1.500 de zapatos sandalias y que eran 500 variados. Entonces yo empiezo a contar y voy colocando en la tarja, voy llenando los datos. O también puede ser que cuento muchos contenedores y verifico qué tipo de mercancía es. Entonces el servicio de tarja es un servicio demasiado importante al cual ustedes como auxiliares de aduanas seguro lo colocan a hacer, que es la revisión, la inspección de las mercancías para desarrollar los talleres. ¿Ya? Dice que este proceso documental de tarja se realiza para verificar el estado en que llega la mercancía al puerto, tanto en el proceso de importación como en el proceso de exportación, y de acuerdo a los datos anotados en el puerto de embarque, ¿cómo salió de allá? A mí me dicen que ya salieron 5.000 pares de zapatos, entonces yo tengo que revisar a ver si voy a descargar 5.000 pares de zapatos. No, estoy descargando 4.950, quiere decir que me robaron 50 pares de zapatos. Yo debo de escribir enseguida ahí. Yo no voy a decir que me robaron, después se cayeron por allá, pero yo describo. Recibí 4.950 zapatos. Así, lo describo, cosa de que haya una confrontación y verifiquen a ver qué fue lo que pasó, si en el trayecto, dónde fue que se perdió, pero esa es la idea, de que yo haga una verificación. ¿Sí fui clara, chicos? ¿Sí me están escuchando, chicos? Sí, señor. Ok. Aunque se escucha con un poquito de eco. Lo que pasa es que estoy encerrada en un salón, como les dije, tengo problemas y estoy desde temprano aquí porque se me dañó mi computador y estaba en mi casa y me tocó venir para acá para asistir y estoy encerrada en un salón así todo pequeñito y por eso escuchará eco. El trabajador portuario o tarjador es el encargado de emitir el documento y de firmarlo, ¿ya? Pero este funcionario debe ser muy serio como para que lo pueda firmar, porque si es un pelado muy recochero, no lo ponen a firmar. Como que lo ponen más bien a organizar y a cargar bultos y esas cosas, pero no a firmar. La idea es que seamos administrativos, que vamos escalando.
hay una tarjeta electrónica, acaba de llegar alguien, permítame. Camilo Gómez. Gómez Camilo Gómez. Entonces, veíamos que la tarja como documento físico es la revisión y conteo y colocarlo en un documento de tarja, pero hay otro tipo de tarja también que es una tarja electrónica y es como ya tuvieron el datáfono, cuando uno va a pagar por tarjeta en los cajeros, es como un datáfono en donde un lector va leyendo los números de contenedores. Entonces el inspector, que se llama ustedes, o el tarjador, llegaron 18.000 contenedores o llegaron 5.000 contenedores. Ustedes no se van a poner a contar 1, 2, 3, no, sino que cada contenedor viene con su numerito y entonces el lector se le pasa el numerito y él lee y va contabilizando, va 1, va 2, va 3 y así va contando. Una tarjeta electrónica es una herramienta que permite cargar la información, pero una revisión exacta. O sea, Buenas tardes, señor. Buenas tardes, mijo. Estoy revisando cómo llegó el contenedor, si llegó el contenedor, llegó en buen estado, pero yo no voy contabilizando, solamente estoy mirando que llegaron los contenedores y voy a ir mirando el estado del contenedor y revisando ahí. Entonces dice que una tarjeta electrónica es una actividad que permite el control de movimientos de contenedores sin hacer referencia a los posibles daños, porque no tengo donde escribir los posibles daños. Sin embargo, tengo un papelito a un lado en donde debo escribir, llegó roto, llegó violado, llegó con algún tipo de error. Ya. En algunos casos, este tipo de tarjeta permite registrar la ubicación que tendrán los contenedores a bordo de la nave. Sin embargo, toda información adicional se sigue registrando por el momento de modo convencional, anotando el documento de tarjeta. Es decir, se va colocando cualquier diferencia, cualquier falla, cualquier cosa que uno vea irregular y se va anotando en la tarja, en el documento. La tarja electrónica es, como le digo, un lector, pero si vemos una falla, tenemos que anotarlo en alguna parte, ¿ya? No, tenemos que anotarlo en alguna parte. ¿Qué documentos amparan o soportan la tarja? El documento de transporte. Recuerden que el documento de transporte me acompaña a la mercancía y cuando llega aquí me dice que en el documento de transporte me dice 5.000 pares de zapatos. Dice contener 5.000 pares de zapatos. Entonces tengo que contar contra esos documentos y revisarlos. Otra cosa, la orden de la entrega, la remisión. La remisión dice que van a empacar tantas cajas que dicen llevar 5.000 pares de zapatos. Y el manifiesto de carga, que es el número con el que llegó al puerto. Con estos 3 documentos yo puedo hacer la tarja, yo puedo diligenciar la tarja. ¿Qué voy a tarjar? ¿Qué voy a revisar? Entonces empiezo a hacer el conteo de la mercancía, digitar la información, escribir la información o digitarla, si es electrónica, verificar los datos consignados en documentos coincidan con la referencia física. ¿Cuáles documentos? Estos documentos aquí arriba y que lo que estoy recibiendo yo aquí coincide con lo que dice acá. Identificar y tarjar las diferentes mercancías a partir de marcas en su embalaje y los registros en los documentos de transporte confrontados con el BL, documento necesario confrontar. Identificar y confrontar, cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, fíjense, chicos, que como les decía, el trabajo del tarjador es un trabajo muy serio. Es una persona que tiene que estar consciente de que debe ser responsable en lo que dice, hace y escribe. No puede decir a la loca, no, tú eres un ladrón, que no sé qué, pues las palabras de él lo acusan al mismo. Punto de relaciones con ladrones. Tú eres una rata, ¿cómo así? Tú no puedes expresarte así porque tú debes tener credibilidad, que lo que digas sea real, no sea broma, que sea serio. Entonces, si vas a tratar a alguien de alguna forma despótica, es porque tienes pruebas para demostrarlo, ¿ya? Entonces, la tarjeta es básicamente la confrontación de lo que se hace con los documentos versus lo que yo estoy mirando. Yo aquí veo, aquí dice tanta cantidad y tal valor, de tal color, de tal referencia, yo voy mirando allá, para ver si está bien o está mal, ¿ya? Hay un servicio de tarjeta que es el tarjeta de exportación. Ese servicio es el servicio cuando la mercancía va a salir, se va de Colombia, entonces yo describo lo que voy a despachar, ¿ya? Lo que se va a ir. Ese documento de tarjeta se llena con la remisión y se deja evidenciado y se entrega en los buques. También está la tarjeta de importación, es cuando yo vengo, llegó la mercancía aquí a Colombia y yo voy a revisar la tarjeta que mandaron de exportación, el documento de transporte y todo, voy a revisarlo contra los documentos, contra la mercancía. ¿Ya? Voy a revisarlo contra la mercancía. Y también hay una tarjeta de contraste. La tarjeta de contraste
de exportación o importación es la tarjeta utilizada como contrapartida por alguna de las partes que intervienen en la operación. Es decir, el que hizo la tarjeta de exportación dijo que eran 5.000 pares de zapatos. Y cuando llego aquí a Colombia, yo hago la tarjeta de importación, yo hago la verificación y me doy cuenta que son 4.950 pares de zapatos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Él dice que 5.000 y yo estoy revisando 4.950. Entonces, ¿qué hago? Escribo yo aquí y se lo entrego a la naviera. La naviera contrata a un experto, a un inspector experto, y empieza a contar y a revisar, y la firma de él es la que vale. O él puede decir, tiene razón aquí, son 4.950, allá se equivocaron, o puede decir, oye, mira, ven, no contaste bien, faltaron esto. Y entonces yo, ¿sí me explico? ¿Sí me expliqué, chicos? ¿Sí me expliqué, chicos? ¿Aló? Ok. Vamos a ver un pequeño video que tengo aquí. Esquema general de puerto. Esquema general de procesos en puerto. Mira. Permítame un momentico, por favor. Voy a cambiarla para que puedan escuchar bien y no me oigan aquí el eco de mí. Exportación e importación. En busca del desarrollo y enriquecimiento de las sociedades, las naciones realizan intercambios comerciales que implican el traslado de mercancías de un lugar a otro. En este contexto, el transporte marítimo internacional es fundamental, destacándose la figura de puertos mercantes como facilitadores en la cadena logística de transporte de mercancías. Los procesos operativos y aduaneros de exportación e importación en puerto se realizan bajo la interacción de tres grandes intervinientes que contribuyen desde una perspectiva diferente. Estos son, en primer lugar, las entidades de control, quienes cumplen funciones de control, vigilancia y regulación de las actividades de comercio exterior y también de los distintos fenómenos conexos. Entidades como la DIAN, la Policía Nacional, el ICA e INVIMA conforman, entre otros, este particular grupo. Actores de gestión y transporte. Se encuentran en esta categoría los agentes navieros, las agencias de aduana y las transportadoras, encargándose de la realización de trámites documentales ante las autoridades y ante el puerto, y además siendo responsables de la movilización de las mercancías. Y finalmente las dependencias del puerto. Sin lugar a dudas, todas contribuyen a la fiel prestación de los servicios portuarios, unas desde un nivel administrativo y de apoyo y otras desde un nivel operativo. Asimismo, estos grupos hacen un uso a veces compartido de softwares y plataformas informáticas como Muisca, Buce y el sistema informático portuario CIPLUS. De esta manera surge la pregunta, ¿cómo interactúan estos tres grupos de tal forma que se lleven a cabo los procesos de exportación e importación en puerto? Exportación en puerto. Todo inicia cuando el agente naviero envía a los distintos grupos un itinerario de las motonaves que arribarán al puerto durante un periodo determinado. Lo anterior se denomina ETA, que resume estimado de arribo. Teniendo en cuenta el ETA de las motonaves, las cargas a exportar comienzan a ingresar al puerto. Dicho ingreso inicia por la entrada operativa. Allí, el conductor del vehículo muestra al guarda de seguridad el documento único diligenciado con el que entrará a las instalaciones. Seguidamente, el vehículo pasa por báscula 1, donde se realiza el primer pesaje, el cual refleja el peso de la carga más el peso del vehículo. Allí, el conductor entrega los documentos legales que amparan la mercancía y el documento único de ingreso. Estos varían de acuerdo al tipo de exportación que se esté manejando. En una exportación en tránsito, se debe hacer entrega de la solicitud de autorización de embarque, conocida por sus siglas como SAE. Cuando la totalidad de la carga que ampara una SAE ha ingresado al puerto, Báscula 1 da aviso de ingreso a la misma a través del sistema Muisca.
En este caso, las planillas de traslados que acompañan la SAE son realizadas por el puerto y no por quien tramita la carga. De ser una exportación directa, el conductor debe entregar la SAE y las planillas de traslados que amparan cada ingreso de carga a puerto. Báscula 1 da tantos avisos de ingreso como planillas de traslados contenga la SAE. A diferencia de la exportación en tránsito, en la exportación directa, las planillas de traslados son hechas por quien tramita la carga y no por el puerto. Pero allí no termina todo. Existe otro caso, las mercancías que provienen de zonas francas. Para estas se debe presentar un formulario de salida de zona franca. A dichas exportaciones no se les da aviso de ingreso en el sistema Muisca, ya que por su procedencia se entiende que no han salido del territorio aduanero nacional. En los casos en que se trate de carga contenerizada, se debe anexar también el documento de reserva o booking del contenedor que se tramitó con la naviera. Por otra parte, en Báscula 1 se realiza el registro en BUCE de la carga a exportar. BUCE cuenta con un módulo de inspección simultánea, que no es más que una agenda que muestra a las entidades de control qué cargas han ingresado al puerto para ser exportadas, de tal manera que se pueda programar y realizar una inspección simultánea de las mismas por parte de las autoridades. Finalmente, el funcionario de Báscula 1 señala al conductor Lo detengo ahí para que miremos aquí la estructura de los puertos. Miren ustedes, este es el puerto marítimo, esto es un puerto marítimo. Miren cuántas bodegas hay. Cada cuadrito pequeñito es una bodega, chicos, es una bodega, la cuadra, ¿ya? Miren aquí una empresa con sus bodegas, cada empresa con sus bodegas. Aquí hay un muelle por donde se recibe mercancía, se despacha mercancía, y aquí hay un muelle en donde se recibe mercancía también, se llama mercancía granero, ¿ya? Entonces miren ustedes la estructura de un puerto y lo que nos toca trabajar nosotros como trabajadores o como auxiliares en aduanas en una empresa. Vamos a seguir mirando el video, analízanos bastante que está muy bueno. ¿cuál es la zona en la que se hará el descargue de la mercancía para su posterior embarque? Allí, funcionarios operativos y operadores de maquinaria pesada harán efectivo el descargue de la misma en patio o en bodega. Al terminar el descargue, el vehículo pasa por Báscula 2, en donde se realiza un segundo pesaje. Este corresponde al peso del vehículo libre de carga, de tal manera que por la diferencia entre el pesaje 1 y el pesaje 2, sea posible hallar el peso aproximado de la carga que ingresó a puerto. Allí, el conductor hace entrega de la segunda copia del documento único. Posteriormente, el funcionario de la Oficina de Ingreso y Retiro registra en el SIP Plus la información de la carga ingresada a puerto. Se debe tener presente que existen dos momentos de cierre relativos a una carga de exportación. El primero de ellos es el cierre físico, el cual señala que el día anterior al arribo de la motonave, a las 12 del mediodía, las cargas que serán embarcadas deben estar en las instalaciones portuarias. Finalmente, el vehículo regresa a la portería operativa, donde después de entregar la tercera copia del documento único, sale de las instalaciones portuarias. Después de realizado el ingreso de las mercancías a puerto, se inicia un proceso de perfilamiento por parte de las entidades de control. Estas, de acuerdo a sus criterios de selectividad, eligen las cargas a inspeccionar teniendo en cuenta los registros hechos en BUCE y la programación de llenados a contenedores que se tenga. Dichas cargas pueden ser inmovilizadas por las autoridades de darse alguna irregularidad. De lo contrario, después de levantar el acta de inspección debida, las mismas pasan a revisión documental para su posterior embarque. Para que esta revisión se dé, los documentos de exportación entregados en Báscula 1, tales como SAES, planillas de traslado y formularios de zona franca, pasan a manos de control previo, dependencia encargada de autorizar o no el embarque de la mercancía que estos amparan. La revisión de los mismos se hace teniendo en cuenta la naturaleza de la exportación, el dictamen de las autoridades, la mercancía en cuestión y el listado de carga a embarcar enviado por el agente naviero. Asimismo, se toma en cuenta el estado que a nivel de facturación tenga dicha carga. En este punto es necesario destacar que existe un cierre documental. Este expresa que toda la documentación relativa a la carga de exportación debe ser confirmada aduaneramente mínimo 6 horas antes de que se inicien operaciones de cargue. Finalmente, hecho esto,
se autoriza el embarque. Teniendo en cuenta el estimado de arribo de la motonave en cuestión y la cantidad de carga a embarcar, el Departamento de Operaciones realiza los preparativos necesarios para llevar a cabo el cargue de la mercancía. Finalmente, cuando ésta atraca en muelle, se procede a cargar la mercancía al buque y así solo esperar el zarpe del mismo. Importación en puerto. Después de haber informado sobre el estimado de arribo, el agente naviero envía al puerto los documentos de transporte, o BLs, que amparan la carga de importación, con el fin de que se adelante su digitación en el sistema portuario SIP+, y así sea visible a las distintas dependencias del puerto. Asimismo, al considerar el volumen de carga de importación, el puerto planifica sus operaciones en términos de personal, uso de máquinas, horarios, etc., de tal manera que cuando la motonave atraque en el muelle, esté preparado para recibirla. Sin embargo, antes de ese momento, el agente naviero debe manifestar ante la autoridad aduanera la carga que trae. Así, cuando la motonave arriba, el naviero informa de su llegada emitiendo un aviso de llegada ante la DIAN. Es entonces cuando inicia el proceso de descargue de la mercancía, que pasa del buque al depósito portuario, o bien se entrega en forma directa al importador. Al terminar dicha operación, el Departamento de Operaciones del puerto realiza el aviso de finalización de descargue, donde señala la fecha y hora en la que esto sucedió. Ambos avisos, al igual que el manifiesto de carga, son realizados en la plataforma Muisca. Seguidamente, el agente naviero y en algunos casos los agentes de carga internacional realizan en Muisca el direccionamiento y disposición de la carga manifestada, donde señalan si una carga será nacionalizada en puerto o direccionada a un depósito o zona franca, o bien si adoptará otra modalidad. Al realizarse esta labor, Control procede a recepcionar la carga que se nacionalizará en puerto. De esta manera se da paso al perfilamiento de las cargas por parte de las autoridades. Estas actúan de acuerdo a criterios de selectividad propios. Dichos controles se dan para las cargas a nacionalizar en puerto y no para las direccionadas hacia otros depósitos o zonas francas, ya que estas últimas son objeto de control en dichos lugares. De darse el perfilamiento e inspección de la carga para una mercancía en específico, la misma puede ser o no inmovilizada. De serlo, se abre un proceso aparte con las autoridades, acorde a las leyes que reglamentan la materia, mientras que si no se da la movilización, o bien si una carga no es perfilada, esta queda dispuesta para su retiro mediante trámites documentales en puerto, y libre para la realización de inspecciones de reconocimiento o vaciados sobre la misma. Estos procedimientos se realizan si el solicitante lo pide, no es un paso obligatorio. Tanto para estos como para el retiro de carga de importación existen dos figuras preponderantes, control previo y los solicitantes. Estos últimos normalmente adoptan la forma de agencias de aduanas, aunque también los usuarios aduaneros permanentes, agentes de carga internacional y el cliente final pueden solicitar vaciados, reconocimientos, retiros de carga y otros trámites bajo ciertas circunstancias que determinan. Noten que todas estas labores de las que mencionan requieren tarjadores, ¿ya? Tanto las agencias de aduanas como los UAP, como los agentes de carga internacionales, como el cliente, todos requieren personas que revisen la mercancía. Así que su labor es demasiado importante, chicos. Entender qué es el proceso de tarja, qué se revisa y sobre todo las... Señor, se le escucha despacio. ¿Cómo? Se le escucha despacio. No sé cómo hacer para que se escuche más rápido porque es que estoy aquí. Se requiere la seriedad de ustedes, el compromiso, la honestidad, la responsabilidad de ustedes. Así que todas estas labores son muy importantes, pero más importante es lo que ustedes pongan de su parte, la formación que lleven del colegio o de aquí del System Center para trabajo. ¿Ya? Ojo con esto que es muy importante. La norma vigente. La autorización de estos procedimientos la otorga control previo de la siguiente manera. En cuanto a los reconocimientos, los documentos a presentar son: solicitud de servicio plasmada en un documento único, copia del BL original y mandato de ser necesario. En referencia a los vaciados, es necesario destacar que existen dos tipos de ellos. El primero es el vaciado a bodega, donde la carga extraída del contenedor pasa a bodega para ser almacenada hasta el momento de su retiro. También existe el vaciado directo o a camión.
donde la carga pasa del contenedor al vehículo que retirará la mercancía del puerto. Previo a la realización de este tipo de vaciado, se deben hacer los trámites necesarios para obtener la autorización de retiro de carga. Los documentos solicitados por control previo para autorizar un vaciado Señor, se son: escuchan dos voces del primero, piano. solicitud de servicio, plasmada en un documento único, copia de BL original, mandato de ser necesario, carta de solicitud de vaciado autorizada por el naviero y facturas canceladas o autorizadas. Control previo es la dependencia que autoriza el retiro de la mercancía importada mediante la verificación y revisión de la documentación pertinente. Esta varía según la disposición que la carga posea. Así, para nacionalizaciones, los documentos aquí solicitados son: solicitud de servicio hecha a través de la plataforma virtual del puerto, copia de BL original, mandato de ser necesario, quinta copia de la declaración de importación y copia de facturas canceladas o autorizadas. Cabe anotar que la carga que llegó al puerto contenerizada en esta modalidad puede salir en contenedor o como carga suelta proveniente de un vaciado. En referencia a los traslados a zonas francas y otros depósitos, los documentos a presentar en control previo son: solicitud de servicio hecha a través de la plataforma virtual del puerto, copia de BL original, mandato de ser necesario y copia de facturas canceladas o autorizadas. Seguidamente, el usuario cuya carga ha sido autorizada para su retiro por parte de control previo procede a asignar a la empresa transportadora que hará efectivo el retiro de la mercancía de las instalaciones portuarias. Esta asignación la realiza a través de la plataforma Puerto Virtual. Al término de este procedimiento, la empresa transportadora es comunicada sobre el hecho para que entonces proceda a generar a través de Puerto Virtual una boleta de erradicación con la que ingresará el vehículo a cargar y retirar la mercancía. Dicha boleta debe portarla el conductor del vehículo que ingresará al puerto a retirar la carga. Este procedimiento se da de la siguiente manera. En la portería operativa, el conductor presenta la boleta de erradicación de vehículo, la cual los guardas revisan, permitiendo así la entrada del mismo. Este pasa sin carga por báscula 1, en donde se realiza el primer pesaje que calcula el peso del vehículo. Allí, el conductor recibe un tiquete con información de la carga, y además se le informa la ubicación en el patio donde debe recoger la misma. En ese lugar, bajo la supervisión de un auxiliar, se realiza el cargue de la mercancía. Seguidamente, el vehículo cargado con la mercancía llega a báscula 2, donde se realiza el segundo pesaje, que incluye el peso del vehículo más la carga. A este se le resta el pesaje hecho en báscula 1, con el fin de obtener mediante esta diferencia el peso de la carga en cuestión. Toda carga que pasa por el puerto es pesada de esa manera, como mecanismo para salvaguardar el proceso, brindándole transparencia. El conductor hace entrega de la boleta de erradicación y recibe de vuelta un boleto de salida. Este boleto debe ser entregado finalmente en la portería operativa. Por otra parte, si se trata de un traslado a zona franca o depósito, se elabora y entrega al conductor una planilla de envío con la que ingresará a su lugar de destino. En este punto, el funcionario de la oficina de ingreso y retiro hace efectivo el retiro de la carga en CIPLUS para su actualización. Por último, con la documentación en regla, el vehículo sale del puerto con la carga relacionada, no sin antes pasar por la portería operativa, donde después de presentar la documentación respectiva, se le es autorizada la salida. Bueno, vimos ahí los pasos y se dan cuenta que en todo momento está el servicio de revisión, de verificación, ¿ya? Que lo hace una persona. ¿Son quienes? Son auxiliares de aduana. Ojo, y no solamente el trabajo en puerto, pero también podemos tener en cuenta que también hay un trabajo en aeropuerto y también en terminal marítimo, exactamente igual. Exactamente igual, se pesa el camión, se baja la carga, se utilizan equipos exactamente igual. La próxima clase voy a traer un despacho, un carga y despacho de carga aérea, que también lo tengo. Y bueno, y con eso damos por concluido, pero fíjense, vamos a compartir un momentico la actividad para recordar las actividades que tenemos. ¿Quién me puede decir, por favor, de ustedes qué
qué es tarja? ¿Quién es tarjador? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Cómo, señor? ¿Qué es tarja y quién es tarjador? ¿Qué es una tarja? Tarja. A ver, ¿no estuvieron en la clase? ¿Qué pasó? A ver, chicos, díganme qué es tarja. Todo lo que yo les hablé y no saben qué es tarja. Señor, la tarja. Ya sean productos de medios electrónicos o manuales, son documentos cuyo principal propósito es poder registrar el estado de la carga en el instante en que esta está transferida desde o hacia la nave, consolidada o desconsolidada, recepcionada o entregada en patio o bodega o cuando entra o sale de los puertos. Excelente, así es, querido mío. Eso está excelente. Muy bien, entonces entendemos ahora, chicos, la importancia de que ustedes estén tan formados y estén bien formados en que tienen que hacer una labor como auxiliares de aduanas, de tarjadores, de revisores, de verificadores, de confrontadores, como que el nombre que quieran ponerse, de inspectores. ¿Y cuál es el trabajo que van a hacer? Tarjar en mercancías, revisar mercancías. ¿Ya? Y tienen esta diapositiva que tienen ustedes aquí. La primera actividad se llama tarja de la carga portuaria y dice: desarrollen un trabajo sobre las actividades que realiza una persona tarjadora en un puerto o en un aeropuerto. Ahí está en la diapositiva que les coloqué. ¿Y cuántas clases de tarjas hay? Hay tarja de vehículos, tarja de contenedores, tarja de fruta, tarja de mercancías, también están en las diapositivas. ¿Ya? Aquí en las diapositivas que tienen ustedes en esta plataforma, que se llama tarja portuaria. ¿Ya? Y también hay una actividad que se llama embalajes. Esta la manejan ustedes bastante bien porque la hemos dado antes. ¿Qué es y cuál es el propósito del embalaje? ¿Y cuántos tipos de embalaje hay? Ustedes lo han visto. Eso es lo que vamos a revisar cuando tenemos trabajadores. Pero de todas maneras, aquí hay un video. Aquí hay un video que ustedes pueden ver. Si este video demora un poquito, no se lo pongo porque demora un poquito. Personaliza tu correo con el nombre de tu negocio para que se vea más profesional con un correo. Tenemos una clase para esta semana, chicos. ¿Hay alguna pregunta, chicos? Aquí está el video. Aquí está el video que acabamos de ver sobre el proceso de carga y descarga. Y aquí está el video de embalajes. Y aquí están las actividades. ¿Alguna pregunta, chicos, que tienen que hacerme? Señor, yo tengo una, pero no es acerca de la clase, Dígame a ver. sino acerca de la plataforma porque no puedo entrar. Me dice que tengo que cambiar la contraseña. Sí, es cierto, pero entonces, ¿sabes qué tienes que hacer, hijo? Escribirme, por favor, por WhatsApp, escríbeme en el grupo, escríbame: señor, no he podido entrar a mi documento tal. Dentro del grupo hay una persona que es funcionaria de aquí del System Center y yo le digo: oye, estos pelados tienen muchos problemas. Ya me dijeron que arreglaron todo, y ellos me dijeron que lo habían arreglado todo, no tienen por qué haber problemas. Sin embargo, me están comentando esto. ¿Ya? Bueno, señora, le escribo al grupo de WhatsApp. Y también tengo otra pregunta. Al grupo, no a mí sola porque tengo ¿Ah? demasiados estudiantes, al grupo, para saber de qué grupo es, ¿viste? ¿Alguna Bueno, pregunta, señor. chicos? ¿Y cuándo entramos a clases presenciales? Me habían dicho que esta semana, pero no sé qué pasó, no sé realmente qué pasó. Me habían dicho que esta semana entrábamos. ¿Ya? Así que, bueno. ¿Alguna pregunta adicional, chicos? No, profe. Listo. Entonces nos vemos, chicos. Un abrazo Chao, fuerte. señor. Que tenga buen día, profe. Chao, señor. Que tenga buena tarde, señor. No, señor. La profe, gracias.